cuando Dios no hace sentido. Cuando Dios no hace sentido. Mira que tienes a tu lado, pregúntale, ¿alguna vez has pensado que Dios no hace sentido? Yo sé que todos lo hemos pensado, pero vamos a explicar a qué se refiere eso bíblicamente. Diga bíblicamente. No religiosamente, porque allá afuera la gente usa ese estribillo cuando no entiende algo en su vida en general, pero no siempre es Dios. Diga conmigo, no siempre es Dios. Pastor, pero Dios es soberano. Sí, pero ya hemos explicado que en su soberanía Él diseñó un sistema donde nosotros tenemos responsabilidades, donde hay un enemigo de las almas que causa estrago, que viene a robar, a matar y destruir, y donde nuestras propias acciones también afectan nuestras emociones y nuestra comunicación con Dios de parte nuestra, no de parte de Dios. O sea, que Dios no es el único que causa lo que ocurre en la tierra, aunque hay gente que piensa eso, pero eso no es así. Así que vamos a ir poquito a poco. Pero la realidad es que a veces la vida nuestra se interrumpe, ¿verdad? Y sentimos que vamos para atrás en vez de hacia adelante. ¿Cuántos les ha pasado eso? Pues a mí nada más. Perdemos quizá un cliente importante. Quizá no recibimos una beca que esperábamos. Las relaciones importantes a veces son cortadas de nosotros. Hay cosas que pasan. Diga conmigo, hay cosas que pasan. Y entonces en ese momento muchas veces lo primero que hacemos es pensamos, Dios, yo he sido fiel. Esto no hace sentido. That's what they call a holy hush. Pero es la verdad. Es lo primero que pensamos. ¿Qué yo hice? ¿Qué hice yo? Mira que tienes a tu lado. ¿Qué hice yo? Entramos en temporadas a veces donde perdemos cosas productivas. Diga, productivas. Sin que tenga lógica. Temporadas donde lo que funcionaba bien antes ya no funciona. Qué cosa, ¿verdad? Y esas temporadas nos crean incomodidad, son incómodas, son molestosas. El contexto de lo que estamos hablando hoy, le voy a dar una asignación para que lo lean en su casa, porque no vamos a leerlo completo. Pero el mensaje de hoy, el contexto está en los capítulos 14 al 18 del Evangelio de Juan. 14 al 18. En los capítulos 14, 15 y 16, Jesús le predica a los discípulos su último mensaje antes de ir a la cruz. Eso fue lo último que el Señor aquí en la tierra predicó. Así que será importante. En el capítulo 17, completo, si usted lo lee, bien interesante porque todo ese capítulo es la oración que Jesús hace para cerrar esa predicación. Él les predica por esos 3 capítulos y en el 17 ora, de arriba abajo una oración de Él, orando por ellos, orando por nosotros, porque Él ora no solamente por esto, le dice al Padre que están aquí, sino por los que han de creer. ¿Cuántos creen en el Señor? Pues Él oró por ti. En el 17, búscalo, que hay una oración para ti y para mí. Y en el 18, entonces es que Él es arrestado y comienza el proceso de su crucifixión. Ese es el contexto. Son sus momentos finales antes de ir a la cruz. Y mire qué interesante, cogí algunos versículos del 14, que es donde empieza este proceso, para que vean las cosas que le estaba diciendo el Señor a sus discípulos. Juan 14, 1 al 3, 18 al 19, 27 y 28. Dice, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean en mí también. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar, ¿qué? Un lugar para ustedes. Estuve leyendo en estos días algunas de las cosas que la gente asume porque las oí de otra persona. Él me está preparando una casa. No, los aposentos están preparados. Él está preparando un lugar en esos aposentos. Ahí lo dice. Ya los aposentos están. Es un lugar. ¿Dónde vas a ir tú y dónde voy a ir yo? Y sigue diciendo, y si me voy, les preparo lugar. Y les preparo lugar. Vendré otra vez. Diga, el Señor viene otra vez. Dígalo conmigo. Y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Aleluya. Por eso que aquí sabemos que el rapto es real. El Señor viene. Te veré llegar en una nube
rodeado en gloria y majestad. Me uniré con los ancianos a adorar. Ese día viene. Y se lo estaba diciendo él ahí a ellos. Vengo otra vez. Pero le estaba diciendo que se iba a ir. Y el 18 vuelve y le dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Diga conmigo, Dios no me ha dejado huérfano. A veces tienes que decir esas cosas y va a chocar con tus emociones, porque tus emociones a veces te dicen esa mentira. Mira, Dios te dejó. Ya tú no le importas tanto a Dios como le importabas antes. Te ha dejado huérfano. Mentira del enemigo. Él jamás nos deja, jamás nos desampara. Está con nosotros en las buenas y en las menos buenas. Porque en Dios no hay mala. En Dios es buena y menos buena. 19. Dentro de poco el mundo no me verá más. Fíjate cómo Él viene preparándolo, todos esos capítulos, para la crucifixión. La paz les dejo, mi paz les doy. Ya no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Miren lo importante que era lo que le estaba diciendo. Venía la crucifixión. Le estaba diciendo antemano, prepárense para este proceso, pero no tengan miedo y no se turbe tu corazón. Dile que tienes a tu lado, no se turbe tu corazón, no te turbe. Comenzó diciendo, ¿qué empezó diciendo? No se turbe tu corazón, lo mismo en verso 1. Dios sería injusto si Él nos mandara eso y nosotros no pudiéramos hacerlo. Quiere decir que se puede, diga se puede. Se puede vivir en paz. No importa la debacle que pueda ocurrir en tu vida, se puede estar en paz. Podemos vivir sin que nuestro corazón se turbe. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Porque se lo dijo ahí, mi paz les dejo, porque es la paz de Dios. La paz que sobrepasa todo, ¿qué? Entendimiento. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No se turbe su corazón. Tienen la herramienta que es mi paz. Aleluya. Ya me han oído decir que me voy, verso 28, pero que vuelvo a ustedes. Todo eso es lo que Él estaba diciendo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Entonces el Señor lo que estaba haciendo, Él estaba avisando de un tiempo diferente, diga diferente, que se aproximaba para ellos, para que estuvieran tranquilos, relax. Dile que tienes a tu lado, relax, relájate. Es un tiempo diferente, pero puedes estar tranquilo. Puedes estar tranquilo. Hay gente que pensará, oye, ese Dios es bien raro. Él sabía que le iba a crucificar y le dijo que estuvieran tranquilos. Qué cosa más, no hace sentido. Pero es que Dios no siempre va a hacer sentido con la lógica humana. Aunque es buena, Dios nos la dio, pero no siempre funciona con Dios. Él le dijo que se aproximaba ese tiempo y que estuvieran tranquilos, pero ellos no lo entendieron. No lo entendieron. Cuando vemos el resultado de la crucifixión, salieron todos como cucarachas cuando prendes una luz. Excepto Juan, el discípulo amado. Porque Juan sabía, tenía una revelación más profunda que todos ellos juntos de lo que era el amor de Dios. Por eso él decía de él mismo, yo soy el discípulo amado. Estaba Pedro, está Juan y esto, y está Jacobo y está el discípulo amado, que soy yo. Eso lo escribió él mismo. Y Juan fue el único que estuvo a los pies de la cruz. Por eso fue que le pudo dar la responsabilidad de cuidar a su mamá, María. Todos los demás, y Juan estaba allí. En cualquier momento pudo haber pensado, cualquiera de estos soldados romanos, tú eres de ellos también, vente, te vamos a crucificar con él también. Pero allí estaba él. Pero el resto no lo entendió. Si al Señor le pasa eso, que la gente no lo entiende cuando predica, pues a mí me pasa no es nada, ¿verdad? Que no entiendan el mensaje de la boca del Señor. Imagínate. Pues, hay gente que entiende y gente que no entiende. ¿Qué vamos a hacer? Pero el Señor le estaba avisando, los estaba preparando y le estaba avisando que Él mismo, Jesús, les iba a ser quitado. Pero que esa resta, ellos podían estar en paz en esa resta, porque iba a prepararlos para una multiplicación poderosa de Dios. Estaba hablando de matemática ahorita, ¿te acuerdas?
Cuando Dios resta, es porque va a multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos todos dicen esa palabra es para mí? Esa promesa es para mí. Pues es para ti. Y para ti también que estás en línea. Cuando Dios resta es porque va a multiplicar. De hecho, yo prediqué un mensaje con ese mismo título hace como 3 años. Lo tengo por ahí. Así que debemos tener paz. Diga paz. Diga yo tengo paz. ¿Cómo? Sabiendo eso. Cuando es Dios el que está en el asunto, vamos a ver que no siempre es Dios, pero cuando tienes revelación y sabes que Dios es el que está provocando esa resta, alaba y adora a Dios. Porque lo que viene es un torrente de multiplicación. Aleluya. Diga aleluya. Así que debemos tener paz sabiendo eso y menospreciar la resta presente para valorar la multiplicación futura. Debemos menospreciar. Menospreciar, ¿qué significa? No darle tanta importancia, no hablarla tanto, no darle tanto valor. Mirar el futuro, esa multiplicación. Hemos mencionado otras veces Hebreos 12, 1 al 3. Dice la palabra de Dios que Jesús sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él. Menospreció la resta. Esa de Erika habla hoy. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque si alguien sufrió resta en esta vida, no eres tú ni soy yo, fue el Señor. La resta más grande, el golpe más fuerte, lo recibió Él en esa cruz, siendo Dios. Y sabiendo a plena conciencia de lo que le estaba pasando, quién Él es, Él sabía quién Él era. Miren, nosotros no podemos con nuestra mente, como dicen que con este little peanut brain que tenemos, este pequeño cerebrito, no podemos entender la magnitud de eso. Un día lo entenderemos, yo creo, pero Él era Dios y Él sabía que era Dios. Cuando Pilato le dijo, tú no sabes que tengo el poder de matarte o dejarte libre, le dijo, no seas payaso, Pilato. Porque ningún poder podías tener si mi padre no te lo diera a ti. Porque si me diera la gana, mando y vienen legiones y me sacan de aquí. Así que cállese la boca. Voy a hacer esa Biblia, Erika habla hoy. Y la gente piensa que Jesús era pitches and cream todo el tiempo. Jesús era bien fuerte, bien fuerte. Es más, en un momento dado le dijo, los discípulos vinieron. Esto es un paréntesis, ¿verdad? Los discípulos vinieron y le dijeron, mira, Herodes dice que dejes de estar haciendo lo que estás haciendo, que dejes de estar orando por la gente y haciendo milagros y cosas, porque te va a matar. ¿Sabes qué le contestó Jesús? Está en la Biblia. Dile a esa zorra vieja. Así le dijo. Dile a ese zorro que voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. ¿Y qué? Erika habla hoy. Ahí está. Ay, no puedes insultar a nadie. Es otro mensaje. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 al 11. Todo a su debido tiempo. Diga, todo a su debido tiempo. Es uno de los principios más sabios que están en la palabra de Dios. Y dice esta palabra, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso, diga, todo es hermoso para el momento apropiado. Todo lo que viene de parte de Dios, aunque a veces parezca que no, es hermoso en el momento apropiado. Quizás tú estás en una temporada que parece que no hay nada hermoso, pero la Biblia dice que es hermoso. Y cuando entramos en esa dimensión de esa iluminación, esa revelación, aprendemos a apreciar lo que Dios está haciendo, aunque sea incómodo. Y estamos hablando de Dios, estamos hablando de Satanás y el pecado. Voy a aclarar eso durante todo este mensaje porque no quiero que confundan lo que estoy hablando, porque hay unos mensajes religiosos que dicen que todo lo malo viene de Dios y que Dios está haciendo algo y no es, eso no es lo que estamos hablando. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo en el día de hoy. Pero reconocer correctamente los tiempos nos permite entender o al menos aceptar el sentido de Dios cuando nos contesta que no, cuando nos resta. Porque todo tiene su tiempo. Así que debemos pedirle a Dios la capacidad de reconocer los tiempos. Diga, reconocer los tiempos.
y lo que Él está haciendo en cada temporada. Por eso es tan importante nuestra comunión con Dios. Y preguntarle, Señor, en todo esto, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué de lo que está ocurriendo eres tú? No todo es Dios, pero sí Dios está haciendo cosas en cada temporada. Y debemos preguntarle, ¿qué estás haciendo? Porque Él desea dejártelo saber. Él no quiere que tú y yo andemos en ignorancia, dando golpes sin saber. Quizá no podamos entenderlo a capacidad, pero sabemos que es Dios. Y cuando sabemos que es Dios, yo no sé usted, pero si yo sé que es Dios, aunque no lo entienda todo, dice, chévere, está bien, no hay problema. ¿Verdad que sí? Amén. Sí es Dios. Cuando yo sé que Dios está haciendo algo, aunque yo no entienda el porqué, yo no tengo que entenderlo todo. Yo tengo que obedecer. La Biblia no nos llama a entender siempre, nos llama a obedecer. Nos llama a valorar y apreciar a Dios. Pero Amós, capítulo 3, verso 7, dice, lo cierto es que nada hace el Señor sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. No hace nada sin revelarlo antes. Ahora mismo todo este asunto que ha ocurrido y que está ocurriendo con la cuestión de la política y los funcionarios del gobierno es interesante. Hemos visto algunos profetas que han hablado ciertas cosas hace unos años atrás. Oye, bien certero. Bien certero. Cosas que han estado pasando ahora. Uno de ellos en el 2014. Y a lo mejor usted dice, sí, pero yo no soy profeta, pastor. Tienes toda la razón. Tú no tienes quizás el oficio de profeta, pero tú tienes dentro de ti la capacidad del profeta. Todo el mundo, todos podemos profetizar. Y eso vamos a hablarlo en otro mensaje, ¿verdad? Eso es un don del Espíritu Santo. No todos tenemos el oficio de profeta, pero en el Espíritu nuevo que tú y yo tenemos, Dios nos dio la capacidad de entender y conocer y tener palabra de ciencia, palabra de sabiduría, entender el futuro. Y Dios nos comunica las cosas si tú le preguntas. Si no le preguntas, no te lo dice. Pero si tú estás en un momento donde no entiendes, pregúntale a Dios. Él te va a decir. Porque Él no hace nada sin decírselo a sus profetas. Así que esas restas de Dios en cada temporada ocurren cuando Dios poda áreas en nuestra vida que están dando fruto. Gloria a Dios. Ese es Dios. Lo otro no es Dios. Robar y matar y destruir no viene de Dios. Es cuando Él poda ciertas áreas en nuestra vida que están dando fruto. En otras palabras, no te está castigando. Te está moviendo adelante. Vamos a ver cómo. Porque estaba dando fruto, pero Él quiere que des más fruto. La relación de los discípulos con Jesús, le pregunto, ¿estaba dando fruto? ¿Sí o no? Ellos estaban caminando por las calles, ministrando, sanando a los enfermos, libertando a los demoniados. Mientras Jesús estaba con ellos, estaban dando muchísimo fruto. Alborotaron toda Jerusalén. Sin embargo, esa dispensación, Dios la podó, la cortó. ¿Estaban mal ellos? No, no estaban mal. Estaban dando fruto. Pero Dios quería que dieran más fruto. Diga, más fruto. Más fruto. Y en ese proceso de esos capítulos de Juan, el Señor les avisó y les explicó por qué, aunque ellos no lo entendieron, pero les dijo, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que va a venir. Él les avisó, tomó todo ese tiempo para decirle, viene una poda de Dios. Viene un proceso incomodísimo para ustedes, pero no se turbe su corazón. Ni tengas miedo. Ten paz, porque es momentáneo y es necesario, diga necesario. Mire cómo comienza diciendo entonces el capítulo 15 de Juan, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es ¿quién? El labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, ¿la qué? La poda. Para que dé ¿qué? Más fruto. En este pasaje que no hemos terminado de leerlo, pero ahí usted ve, por eso se puso el asterisco en la palabra fruto, porque aquí habla de 3 niveles. Habla de fruto, de más fruto, diga más fruto, y después dice mucho fruto, diga mucho fruto.
Es un concepto de dimensiones, de temporadas, de gloria en gloria, de crecimiento. Aleluya. Usted no se puede emocionar por yo me emociono por eso. Ay, Señor, ayúdame, Padre. Es un proceso que lo vemos también en el libro de Romanos, cuando dice que por la renovación de nuestra mente, ¿qué ocurre qué es una poda? Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Es eso mismo, una renovación? Cuando Dios logra podar nuestra mente con la palabra de Dios, podemos conocer la voluntad buena, diga buena, agradable. ¿Y cuál es la otra? Perfecta. ¿Cuál es la mejor? La perfecta. Pero cuando tienes la buena, la agradable es mejor que la buena. Y la perfecta es mejor que la agradable. Es el mismo concepto. Lo vemos también en la parábola del crecimiento de la semilla. Una parábola que es underrated. A mí me gusta muchísimo, es de mis favoritas. Y casi nadie habla de ella. Siempre hablan del sembrador. Y la palabra del sembrador es tremenda. Pero esta es poderosa, es cortita. Pero en Marcos 3:28 dice, la tierra da frutos por sí sola. Primero el tallo, después ¿qué? La espiga y después el grano lleno en la espiga. Es un proceso, diga, es un proceso. Dios no está, en su propósito en tu vida y en la mía, está lleno de esos procesos, de esos niveles, de esas transiciones. Porque Él quiere que si estás dando fruto, que des ¿qué? Más fruto. Y si estás dando más fruto, que des ¿qué? Mucho fruto. Pero para eso, diga, para eso, el Padre nos poda. Y Él es claro diciendo ahí que el que poda es el Padre. No soy yo el pastor, no somos los pastores. Eso es un proceso directamente de la mano del Padre eterno. Aleluya. A lo mejor Dios nos puede revelar como pastores qué está pasando, pero eso viene directo de Dios. Yo no estoy diseñado para darte instrucciones a ti, para podarte a ti. Yo no puedo podarte a ti. Se te poda Dios, Padre. Él lo dice ahí. Mi Padre es el labrador y Él es el que lo hace. Esa palabra poda, en otras versiones dice limpia. Toda rama que da fruto, Él la limpia. Diga limpia. La limpia. Y sigue diciendo el verso 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Él viene comunicándole en el capítulo 14 esa palabra. Él los estaba podando, ellos no se estaban dando cuenta. Les estaba diciendo, el Padre está por hacer esto. Les estoy avisando para que no los coja por sorpresa. Y en el 15 les dice, ya les di la palabra, ya están podaditos, aunque no lo saben. Y esa palabra es el logos, pero también es el rema. Diga rema. ¿Qué es el rema? Es la forma en que el logos de Dios, que es la palabra completa de Dios, es aplicable a tu vida para un momento específico. Ese es el rema de Dios, la palabra revelada para un momento de tu vida, donde Dios te dice, esta porción de la palabra te está aplicando, te va a aplicar ahora. Y de esa manera es que el Señor los podó. Y ya vimos que Dios no hará nada sin decirnos a nosotros. Así que sus palabras son instrucciones para la vida. Dios nos está hablando todo el tiempo. Cuando va a hacer estos procesos, te aseguro que Dios te habló y me habló. A veces oímos, a veces no. A veces estamos sincronizados y a veces estamos fuera de sync. Mira que tienes al lado, mira los ojos a ver si está sincronizado, está medio fuera de sync, está medio visco. Tienes que sincronizarte, dile, tienes que sincronizarte para que oigas la señal de Dios. La señal está ahí. Ahora mismo aquí hay señales de internet, pero la mayoría de ustedes, yo espero que ninguno de ustedes tenga un teléfono abierto, no las está recibiendo. ¿Quiere decir que no existen? Sí existen. Así es Dios. Dios está todo el tiempo comunicándonos a nosotros. Mencioné en otra de los mensajes que tenía que ver con otra cosa, pero tiene que ver con lo mismo. ¿Cuántas personas un profeta le habló a Dios y le dijo, Señor, ¿por qué tú no nos avisaste de 9/11, de estas torres, estos ataques? Y que el Señor dice que con una voz fuerte, como medio coraje, le dijo, yo le avisé a todo el mundo, pero no todos me oyeron. Hay un testimonio poderoso de un hombre cristiano
Muchos testimonios de gente que no fueron a las torres ese día por tontería, porque Dios les avisó de alguna manera y no fueron. Pero hubo uno que estaba en la segunda torre y cuando el primer avión se estrelló en la primera torre y explotó, él estaba a la altura cerca de esa explosión y se pusieron histéricos en todo el piso, se levantó todo el mundo listo para salir corriendo y un guardia de seguridad le dijo, no, tranquilo, todo el mundo vuelva a sus escritorios porque esto fue en el otro edificio, aquí no ha pasado nada, así que vuelvan a trabajar. Y dice que en ese momento Dios prácticamente le gritó, le dijo, no todo está bien, levántate, coge tus cosas y llévate a todo el que puedas ahora mismo. Y salió corriendo por la escalera para abajo. Y se llevó a todo el que quiso irse con él. Y se salvó. Amén. O sea que Dios siempre está a favor del hombre. Pero nosotros no siempre estamos buscando a Dios como debemos hacerlo. Entonces estos procesos que estamos hablando de esta poda, Dios nos las avisa. Y si no la escuchamos anteriormente, podemos preguntarle hoy. Diga, yo puedo preguntarle hoy y Él te va a decir, Señor, ¿esto es una poda? Y Él te va a decir. Él no está escondiéndose ni escondiendo información de ti o de mí. Ese no es Dios. Él está deseoso de mantener esa comunicación para que puedas tomar buenas decisiones. Así que las palabras del Señor a sus discípulos eran instrucciones para la vida, porque Jesús le estaba limpiando, revelando lo que iba a acontecer y dando instrucciones para que dieran fruto, más fruto y mucho fruto. Diga amén. Sigo leyendo el capítulo 15. Sino que tienen que permanecer, sigo leyendo desde, así como ninguna rama, verso 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará ¿qué? Mucho, diga mucho. Oh, Dios te está moviendo y preparándote para que des mucho fruto y te vas a gozar. Si tú crees que estás gozado, no has visto nada. You ain't seen nothing yet. Mucho fruto. Mucho. Los apóstoles dieron mucho fruto, los discípulos. Cuando cayó el bautismo del Espíritu Santo, ellos creían que habían dado fruto. Pero tenían que abrazar ese proceso y gozarse, diga gozarse. Yo me gozo en la poda porque estoy mirando el resultado como Jesús cuando fue a la cruz. Y termina diciendo, separados de mí, no pueden ustedes hacer que nada. Pero yo puedo hacer. Hay mucha gente impía que hacen cosas sin el Señor. Bueno, en esencia no, porque el que les dio la vida fue Dios. El aliento de la vida que tienen en sus pulmones, aunque no lo crean y no lo honren, fue Dios. Pero aún así, a lo que el Señor se refiere, nada de valor en el reino de los cielos. Tú puedes hacer un montón de cosas en la carne, pero en el reino de los cielos, si la conexión no es Jesús, no tiene valor. Dirá que tienes a tu lado, cuando Dios no hace sentido. Vamos a ver la definición de la palabra podar. En inglés es to prune. Estuve buscando porque pienso que tiene que haber una palabra un poquito más específica, pero a lo mejor más adelante la consigo. Pero sí encontré muchos de los pensamientos, la perspectiva que implica esta palabra podar, que está en Juan 15, capítulo 15, verso 2. Podar significa cortar pequeños tallos, hojas o ramas muertas o demasiado crecidas. Eso es lo que confunde a veces, porque a veces corta áreas que tienen vida. ¿Qué cosa, verdad? Que están dando fruto, pues si te lo está diciendo, está dando fruto, ¿y por qué la corta? Para que dé más fruto. Diga, para que dé más fruto. Y para que después de ¿qué? Mucho fruto. Pero eso es que es podar. Pero eso se hace para aumentar la capacidad del árbol o del arbusto de crecer. Diga, crecer. Tenemos que crecer más. Y a veces eso viene con una poda. Y de dar más frutos. Para eso es que lo hace. El que es horticultor o trabaja en esa área, yo no soy nada de eso, pero conoce que esto es así. Escuché un testimonio de un pastor que en un momento dado empezó es bien famoso y puso unos árboles para que crecieran y taparan la vista de la calle de su casa a la área de la cocina porque él quería tener privacidad. Y dice que empezaron a crecer y estaban bien
bien frondoso, pero todo medio desorganizado, pero bien frondoso. Y que él, cuando vino el jardinero, dijo, córtame aquí, córtame acá, dame esto, me la grama. Eso no los toque, porque quiero que se mantengan así grandes y que crezcan para que... Y el jardinero le dijo, papá, pero es que si los dejas así, no van a hacer lo que tú quieres. Déjame cortártelos, déjame podarlos y deja que tú veas en un tiempito cómo eso va a estar. Y él dice que así mismo fue. Los podó, los cortó y de momento crecieron todavía más altos y más frondosos todavía. Ese es el propósito de la poda, que la hace el Padre, la hace el Padre. Así que ese término podar implica limpiar, limpiar. Podar hasta dejarlo limpio. Te estoy diciendo distintos conceptos. Purgar, esa palabra me gusta un poquito más. Purgar o depurar o entresacar. Es un proceso para la planta incómoda, porque estás trabajando con áreas que aparentemente están bien. Ahora, quiero dejar bien claro que no es una poda de Dios, y no tengo tiempo para meterme profundo en esto, pero tengo que decírtelo, para que la gente, para que no lo demos como excusa. No, Dios me está podando. No salgan de aquí diciendo que cuanta cosa esté pasando es que Dios me está podando. Sí, porque tú sabes, la gente es así. Y a lo mejor fue una metida de pata que hiciste tú, una decisión mala, y que Dios te dijo, no la hagas, y la hiciste. Así que una poda de Dios no es una enfermedad. Dios no poda con enfermedades. No es una calamidad, no es un accidente. Una poda de Dios no es la falta de tus necesidades básicas, porque Él dijo que Él iba a proveerte. Él es tu proveedor. Así que eso no es una poda de Dios. Una poda de Dios no son ataques y opresiones emocionales o físicos. Eso no es una poda de Dios. Tienes que saber discernir. Por eso tienes que preguntarle a Dios. Porque hemos dicho otras veces que la palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero cuando tú no entiendes bien las cosas, muchas veces te encuentras o nos encontramos sometiéndonos al diablo y resistiendo a Dios. Al revés. Así que tienes que discernir. El enemigo vino a robar, a matar y destruir. Eso no es una poda de Dios. Hay diferentes tipos de restas y diferentes razones para las restas en nuestra vida. Una resta puede venir, como estamos diciendo, de Satanás. Satanás ataca y busca perseguir y hacerle daño a los hijos de Dios. Así que esa resta no viene de Dios. Una resta puede venir por abrir una puerta con algún pecado de desobediencia, porque la Biblia dice que la paga es muerte. Dios es un Dios de misericordia y nos puede decir, mira, esto lo hiciste mal, corrígete, arréglate rápido. Y en ese proceso Dios puede ayudarte a ser libre de esa resta, de esa consecuencia. Porque Dios no es un Dios de condenación. El ministerio del Espíritu Santo no es condenarte, aunque la gente lo piensa. Es enseñarte que eres justo en Dios y a corregir comportamientos que puedan estarte causando resta en tu vida. Esa es la importancia. Hablamos de la gracia. La gente pelea con lo de la gracia. En estos días vi a la gente preguntando, y pues una persona por la gracia está salvo, entonces nunca puede dejar de ser salvo. Y la gente está siempre preguntando, porque la gracia es tan difícil de entender en el sentido de que la Biblia dice que el evangelio, el gospel, es una noticia casi imposible de creer, que Dios nos haya perdonado por gracia. Entonces tu relación con Dios no se afecta. Dios no te abandona cuando tú pecas. Yo sé que suena difícil y esta no es a lo mejor no debe ni de cierto, porque se van a ir 2 o 3 por ahí pensando que dijo el pastor. Otro día vamos a hablar de esto. Porque en tu espíritu, tú estás sellado por el Espíritu Santo. Y tú no quieres, la persona que ama a Dios de verdad no quiere pecar. Así que no es una licencia para pecar. La gente tiene problemas porque dice, no, pero la gracia es una licencia. Bueno, una licencia para el que no tiene la gracia, porque el que dice que es cristiano pero no lo es. Porque cuando tú tienes una relación con Dios verdadera, tú no quieres pecar. Porque la Biblia dice en Tito que la gracia te motiva a vivir en justicia y a desconectarte de lo que es el pecado. La verdadera gracia. Pero entonces, como estamos en un proceso de transformación, puede que en el proceso cometamos pecados que enseguida el Señor nos dice, mira, pero a mejor piensa de esta manera y nos puede ayudar a salir de esa condición. Pero no es que Dios trae esa resta. Entonces, una resta puede venir también por malas decisiones. Diga, malas decisiones. Dile que tienes a tu lado. A veces yo he hecho malas decisiones. Todos hemos tomado malas decisiones. Y viene la resta. Y no es que Dios me está podando. Porque la gente es loca echando la culpa a Dios por todo. No.
Tienes que discernir qué es lo que es. Una resta de Dios, entonces, de Dios Padre, viene cuando Él poda áreas con frutos, como estamos diciendo, para que llevemos más fruto y mucho fruto. Dios quita a veces lo bueno para dar paso a lo mejor. Hay un refrán bien famoso, ¿verdad? Que dice, el mayor enemigo de lo mejor, ¿qué es? Lo bueno. Porque cuando tú tienes algo bueno, si es bueno, pues no quiero salir de él, si es bueno. Sí, pero te quedas en eso bueno y no abres el camino para lo mejor. Lo bueno está bueno por un tiempo, pero yo quiero lo mejor. Esa es la poda de Dios. Eso es la poda de Dios. Uno de los ejemplos, hay muchos ejemplos bíblicos, por eso es que tengo tanta material que no pude meterlo todo hoy, pero un ejemplo que vimos fue Gedeón. Tener 32,000 soldados es bueno. ¿Y por qué Dios le quitó 22,000? Se quedó con 10,000. Eso es una poda de Dios. De Dios son muchos. Te voy a meter tijera. Y después, aquí está. Ya, Señor. Ya te obedecimos. Se fueron 22,000. Nos quedamos con 10,000 nada más. Pero está bien, vamos para adelante. No, son muchos todavía. Vengo con otro tijerazo. ¿Cómo va a ser? Porque eso que era bueno realmente no era lo mejor de Dios. Lo mejor fueron los 300. Que eran guerreros de verdad, apasionados, que uno de ellos valía por 100, por 1000. Amén. Déselo fuerte al Señor si se lo va a dar. Yo prediqué este mensaje 300, ¿se acuerdan? Y en ese mensaje explicaba por qué. Porque muchas veces lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. Posiblemente esos otros 22,000 primeros, lo que iban a hacer es serle de estorbo a todos los demás, a los 300. Es una carga, porque no eran soldados de verdad. Eran un problemón lo que tenían encima. Y Dios le dijo, para afuera. Eso es una poda de Dios. Podía haber estado dando fruto con esos 30,000, 32 inicial. Sí, habían fruto, pero Dios quería más fruto y quería mucho fruto. ¿Qué son frutos? Los frutos son obras o acciones que comunican quién es Dios, su bondad y amor hacia los hombres, y acciones que establecen el reino de Dios. Esos son frutos. Tienen muchas manifestaciones. Son obras conectadas a las almas. Diga, las almas. Esos son frutos. Porque la pasión de Dios en esta tierra, en esta dispensación, son las almas. Él no quiere que ninguno se pierda. Y nos tiene a ti y a mí un propósito para establecer frutos, para dar frutos, para establecer el reino de Dios y que otros conozcan lo que tú y yo conocemos. ¿Cuánto estás agradecido de que alguien te dio fruto para que tú comieras y estás aquí hoy? De algún lado tú comiste fruto, porque si no, no estarías aquí hoy. Aleluya. Yo sé de varios de mis hermanos en Cristo, me acuerdo de mi proceso y que usted se acuerda del suyo también. Alguien pagó el precio. Como siempre digo también, alguien dio para que usted esté aquí también. Y muchos no quieren dar. Pero alguien dio para que usted encontrara brilla. Porque si alguien no hubiera dado, no hubiéramos estado todavía aquí 8 años después. Porque todo esto cuesta. Pero alguien tuvo el corazón y dio fruto en esa área. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues es momento de pay it forward. Es momento de tú ser parte de ese ejército, de dar esos frutos para Dios. Esa es una de las áreas nada más. Pero hay muchas áreas. Así que son obras conectadas a las almas. Dios nos pone a dar frutos de los que otros pueden alimentarse y recibir la vida de Dios. Aleluya. 2 Timoteo capítulo 3. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Y nos enseña a hacer lo correcto. Frutos. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra, que lleve fruto. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Preparándonos, recibiendo palabra para dar fruto. Y en ese proceso, Dios también entonces nos poda para que demos más fruto y mucho fruto. Esto no se ha acabado. Dios no ha terminado contigo. Estos días, la palabra que recibimos aquí,
largo camino te resta. Y nosotros que hemos estado hablando de retirarnos, Norma y yo, planificando de aquí a 10 años. Sí, de aquí a 10 años, pensamos, de aquí a 10 años vamos a hacer esto y vamos a hacer tal cosa. Entonces Dios da esa palabra y dice, ok, está bien, largo camino nos resta, pues no hay problema. Uno tiene que pensar en esas cosas, ¿verdad? Digo, se la traemos a Dios como quiera que sea. Pero eso fue lo que subió a mi corazón. Yo sentía que Dios estaba riéndose en la cara mía. Sigue hablando de retiro, que aquí no hay retiro. Olvídate de eso. Dios tiene un propósito. Diga conmigo, Dios tiene propósito conmigo. Diga conmigo, Dios no ha terminado conmigo. Aleluya. Mire, nosotros estando en Brilla, en South Bay, tuvimos una iglesia que nos abrió las puertas y estamos agradecidos hasta la eternidad. Y se lo he dicho al pastor un montón de veces. En una iglesia americana nos abrió las puertas y nos permitió reunirnos allí. En ese lugar nos pedían una aportación financiera ínfima. Teníamos espacio, allí cabían como 600 personas, ¿verdad? Había tecnología, una pantalla gigantesca del tamaño de esa pared completa, equipo y todo. Ahí está, usen todo eso. Y en ese proceso, Dios viene con la tijerita. Y nos dice, me pone en el corazón y nos pone en el corazón que busquemos un lugar nuevo. Más pequeño, sin los equipos tecnológicos y más caro. Eso no tiene sentido, Dios. Tú no estás viendo lo que hay aquí. Sí, pero yo te voy a podar para que des más fruto. Amén. Ahí estaba dando fruto. ¿Estábamos o no estamos dando fruto? Estábamos dando fruto, pero Dios quería más fruto. Y mucho fruto. Y en ese proceso, en línea con lo que le estoy diciendo, Dios me habló y me lo dijo. Nos dijo a nosotros, al liderato. Y empezamos, sin que los americanos lo supieran, a buscar. Y encontramos una escuela. Pero Dios me habló, me dijo eso mismo, te voy a podar, prepárate. Que vengo con la poda, vengo con la tijera. Y yo, está bien, pues déjame ver cómo lo hago, Señor, que tú quieres. Y en medio de ese proceso, conseguimos esta escuela donde nos permitía entonces hacer las reuniones allí. Nos trataron súper bien. Un proceso, fíjate, fue cómodo porque yo sabía que Dios estaba en el asunto, porque el principal de la escuela era súper entusiasmado con nosotros. No, usted tiene que estar aquí, esto va a ser tremendo, tener una iglesia en nuestra escuela. Estaba emocionado más que nosotros. Claro, le íbamos a pagar también, ¿verdad? Pero el proceso fue así. Y en ese proceso, cuando ya lo tenemos casi todo, sin decírselo a ellos, pues estamos buscando, porque no queríamos decir nada hasta que estuviera todo cuadrado. En ese proceso, que ya estábamos con una fecha y todo para irnos a la escuela, me llama uno de los pastores de administración de la iglesia americana a reunirme. Y yo sentí algo incómodo en él, se sentía incómodo. Pero él venía a decirme que habían hablado entre ellos la junta y que quería que nos fuéramos para esta fecha. En un mes, algo así, 2 meses. ¿Verdad? Sí, porque es que el pastor tiene una visión diferente y necesitamos ese tiempo que ustedes están teniendo porque vamos a hacer otro servicio más y entonces ustedes están en ese... ¿sabes? Las razones que sean, yo no tengo problema con eso, esa es su iglesia, ese es su ministerio, eso no es problema. Oye, pero si yo no hubiera estado ready. Y en ese momento le dije, pues mira, casualmente ya nosotros conseguimos una escuela y nos vamos para esa fecha, para esa misma fecha que vamos a estar entrando en la escuela. Mire, la cara de alivio que le cayó encima al pastor ese. ¡Ay, de verdad! ¡Oh, praise the Lord! God is good! ¿Ah? No vio la ira de Eric. El le dice, este tipo me va a brincar encima del escritorio este. Ya Dios me había dicho que la poda venía porque él quería más fruto. Y todo fue en paz. Y nos fuimos, más chiquitos. Tuvimos que comprar un montón de miles de dólares en equipo. Tuvimos que montar y desmontar y montar y desmontar. ¿Quién estaba aquí desmontando y desmontando todos los domingos? Tú, Rebeca. ¿Nadie más? ¿Tú? ¿Quién más? Fernando, Olga. Hay unos cuantos aquí. Pedrosa, muchachos. Con la van esa, que los letreros, que era... ¿Ah? Los cables que Pedrosa nos... Mire, eso, gracias a Dios que tenemos a Pedrosa, porque yo no sé nada de eso, lo que está haciendo allí. Él tiró unos cables por el techo y qué sé yo qué, y gracias a Dios la escuela nos trató bien, y los cables... Hay escuelas que no, te dicen, tú vienes y montas el domingo y no quiero ver ni una cuerda de guitarra hasta las 3 de la tarde. Las escuelas te lo dicen, a las iglesias. Saquen todo eso de aquí, porque aquí no... Ustedes montan y desmontan todo. Allá no, allá nos dejaron poner cables, dejarlos puestos.
Nos dieron un storage, un salón lleno para nosotros, de la escuela. Nos dijeron, no, eso nosotros no usamos mucho storage, con eso para la iglesia. Metimos un montón de equipo ahí, no había que estarlo sacando y metiendo todos los domingos. O sea, Dios nos bendijo en ese proceso de la poda, pero era una poda, porque era más caro, porque era más chiquito, porque había que trabajar, que se acabó. Pero dimos más fruto, diga más fruto. Gloria a Dios. Eso es un ejemplo personal. Vamos a ver Primera de Reyes, un ejemplo bíblico. Primera de Reyes, capítulo 17. Tengo que avanzar. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y permaneció conforme a la palabra del Señor. El Señor le dijo, vete a Querit, vete a ese arroyo, y permanece allí. Por la mañana y por la tarde los cuervos que le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después, ¿qué pasó? Se secó el arroyo. ¿Se te ha secado un arroyo alguna vez en tu vida? Pero es que el arroyo era de Dios. Eso es lo que pensó Elías. Pero si tú no me mandaste aquí, ¿cómo que se secó? Porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje. Te vengo a cortar. No, ve ahora a Sarepta en Sidón y permanece allí. Hay una nueva temporada donde él va a dar más fruto. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. En un momento, él estaba con su arroyo, con los cuervos trayendo, que él parecía que estaba en un resort, ¿verdad? Allí tirado al lado del arroyo, los cuervos trayéndole pan, trayéndole carne, el agüita del arroyo. Sería incómodo para Elías cuando se secó el arroyo. ¿Se te ha secado un arroyo en tu vida que se pone la cosa incómoda? A lo mejor es Dios. Tienes que orar. Yo no te voy a decir si es Dios, porque yo no sé qué te voy a podar, es Dios. Por lo tanto, yo te puedo decir que esas temporadas vienen, pero te toca a ti preguntarle a Dios. Pero cuando Dios me inquieta a través de esta palabra es porque algunos de ustedes posiblemente están siendo podados y no se habían dado cuenta. En un área donde estabas dando fruto, donde había fruto, pero Dios quiere que des más fruto y que des mucho fruto. Dile que tienes a tu lado, Dios quiere que des más fruto y mucho fruto. Así que nos puede sorprender esa sequedad de ese arroyo, pero realmente es un cambio en la fuente de provisión para que demos más fruto. A veces las fuentes de provisión nos amarran, nos encarcelan, nos comprometen demasiado. Dios quiere a veces darnos más libertad para que demos más fruto. Y como la fuente real de provisión no es tu trabajo ni tu negocio, ¿quién es? Es Él. Pues Él te provee como Él le dé la gana. Para que quedes libre de cualquier fuente que te quiera amarrar a un lugar específico. Elías tuvo que irse de allí. Si fuera por Elías se queda allí. ¿Y qué hubiera? No hubiera podido hacer nada en su ministerio. Ahí al lado del arroyo, con los cuervos trayéndole pan, los cuervos trayéndole carne y el agüita. Y se acabó. Pero Dios dijo, es que tu provisión es portátil. Dile que tienes al lado, tu provisión es portátil. Porque es Dios. Y Él hace lo que Él quiera. Él tiene 1001 maneras de bendecirte y proveerte de aquí a mañana. ¡Uh! 1001 formas de hacerlo. Y eso te va a ayudar a mantener tus ojos en Él. No en tu trabajo, no en tu provisión, no en el guiso que tienes por el lado. ¿Cómo es que le dicen a eso? Un chivo. El chivo que tengo ahí, con esto es que yo brego. Esta güerita, hay un montón de términos que usan los boricos, ¿verdad? Esta güerita, este chivo. Hay otro término que no me estoy tratando de acordarme, pero no me acuerdo. A lo mejor si uno quiere que lo diga. Mira, Norma enseguida hace, no lo digas. Tiemblas, yo sé que tiemblas. Ay, este pastor le faltan 3. Mira, mi papá cantaba todo eso cuando yo era chiquitito. Tengo ese archivo de canciones aquí. I'm sorry, Lord. Podar entonces es parte de nuestro progreso. Diga, podar es parte de mi progreso. Aleluya, diga aleluya. Gózate en la poda. Son pérdidas producto de tu obediencia. Son pérdidas producto de tu obediencia.
Es parte de la transición a una nueva temporada de más crecimiento y más frutos. No temas ni se turbe tu corazón. Dale menos valor a esa resta y enfócate en la multiplicación futura que viene. Vamos a estar de pie. Vamos ya mismo, vamos a adorar. Vente por aquí, Juanito. Vamos a orar hoy, en línea con lo que hemos estado hablando, para que sepamos la diferencia, sepamos discernir la diferencia entre ataques del enemigo y la poda de Dios, para que nos sometamos a la poda de Dios y resistamos a Satanás. Para que seamos precisos en someternos a las podas de Dios y resistir los ataques de Satanás, que sepamos cuál es la diferencia. Vamos a orar hoy para que mantengamos la buena actitud, diga buena actitud, que hace la diferencia entre quedarse podado y sin fruto o abrazar la poda del Padre para pronto estar dando mucho más fruto. Aleluya. Amén. Y Dios te va a decir cómo lo vas a hacer. Porque Él sabe, si algo sabe Él es que es difícil, pero Él es tan bueno. La compañía del Espíritu Santo en tu vida, tú y yo todavía no la hemos maximizado. Él en ese proceso nos enseña cómo caminar en esa temporada con la actitud correcta y va a ser y hacernos ese camino lo más fácil posible, porque Dios es así. Diga conmigo, Dios es así. Así que ten paciencia, dirá que tienes a tu lado, ten paciencia, ten paz. Los frutos nuevos se están formando y vienen de camino. Ten paz con los cambios, ten paz. Eso fue lo que le dijo a los discípulos, no se turbe tu corazón. Vienen unos cambios espectaculares. Venían los cambios para los discípulos. Y Dios tiene la osadía de decirle, tengan paz. No se turbe tu corazón. Me van a llevar, me van a estrasajar todo en la cruz. Los van a perseguir ustedes, pero tengan paz. Que tu actitud y la mía sea, no solo voy a salir de esta temporada difícil, sino que voy a salir mucho mejor de lo que estaba antes de entrar en ella. ¿Cuántos dicen amén? Lo siento aquí. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a decirlo juntos. No solo voy a salir de esta temporada difícil, sino que voy a salir mucho mejor de lo que estaba antes de entrar en ella. Dale un aplauso al Señor si tú lo crees y vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.